La clase, una clase cortita. Vamos a ver plan taco y en general un poquito de reacciones transfusionales. Veíamos en la otra clase las tendencias entre tener una estrategia conservadora o liberal, pues no es solo por las cuestiones de llegar a una meta. Todo evento de transfusión pues también se considera un riesgo para el paciente por las diferentes reacciones que puede haber. Además, pues aquí no se ve tanto, pero en muchos otros lados, pues la escasez de banco de sangre, por lo cual, pues la estrategia de estar transfundiendo a los pacientes, pues debe de considerar estas situaciones. Las podemos dividir, las reacciones transfusionales, en aquellas que son graves o no graves para la vida del paciente. Las más comunes, afortunadamente, pues van a ser aquellas que no tengan un desenlace maligno para el paciente. Pueden ser reacciones locales o sistémicas, pero de grado bajo. Sin embargo, va a haber reacciones que sí pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Generalmente van a ser tempranas y se van a presentar al inicio de la transfusión. Pueden conllevar un poco más de tiempo en presentarse, hasta 6 horas, y algunas muy específicas pues pueden llegar a presentarse a una de las 24 horas después de la transfusión del hemodiderivado. Bien, las reacciones, pues sí, a una mayor cantidad de hemodiderivado transfundido, pues es más probable que encontremos este tipo de reacciones adversas. Sin embargo, hasta 10 mililitros de algún hemodiderivado puede ser capaz de desencadenar una reacción adversa. Las reacciones graves, pues van a ser aquellas que generen problemas a nivel de las vías respiratorias, o circulatorios, estados de shock, y son las que van a poner en riesgo la vida del paciente. Generalmente es por incompatibilidad severa de grupos, y pues se asocian a una mala gestión en el proceso de transfusión, algún error en el cruce y el paquete que se está enviando. También se puede clasificar aquellas reacciones moderadas en las que hay un aumento de la temperatura por arriba de 39 grados o más de 2 grados centígrados respecto al basal al inicio de la transfusión, y que se acompañe de síntomas que no sean prurito o erupción, que pueden ser escalofríos, mialgias, náuseas o vómitos. Y reacciones leves donde la temperatura no exceda los 38 grados, el aumento de la temperatura respecto al basal sea de 1 a 2 grados y solamente se acompañe de datos de prurito o erupción, sin otras características sistémicas. Aquí pues engloba las principales reacciones adversas a las transfusiones, tral y taco, que son los que vamos a ver un poco más a detalle. Podemos tener también como reacción adversa la sepsis, sobre todo en pacientes pues que los hemoderivados en la fuente de ingreso al paciente pues estén colonizados o contaminados. Reacciones no hemolíticas febriles, reacciones de hemólisis, reacciones de anafilaxia, que también pues serían de las que mayor gravedad generarían. La incidencia, pues afortunadamente no es tan alta. Uno pensaría que a lo mejor ahora que se trata de tener una estrategia más conservadora en la mayoría de las poblaciones especiales pudiera haber un descenso. Sin embargo, no, al contrario, ha aumentado un poco, pero va más en relación a que ya se identifican más este tipo de reacciones. Se habla de que no está corriendo está pasando. Vale. Se reportan hasta 282 reacciones por cada 100.000 unidades transfundidas, que pueden ser de cualquier tipo.
van a ser más comunes, el 1 al 3% de los componentes que se trate de paquetes o plasmas. Esto es pues, por el mayor contenido proteico que puede dar una mayor reacción de hipersensibilidad. Del 0.1 al 0.3 van a estar en relación a los componentes de glóbulos rojos, y las reacciones transfusionales no hemolíticas febriles pues, se van a dar nada más en un 1% de los casos. Las relativamente comunes pues, va a ser como TACO, que es menos del 1%, y bastante raro, pues, el TRALI, que es de menos del 0.01%. La anafilaxis se va a dar en 1 de cada 20,000 a 1 de cada 50,000 casos. La reacción transfuncional hemolítica aguda en 1 de cada 76,000 casos. Los eventos de hipotensión asociados a los hemoderivados se van a dar en menos del 0.01%. Y la sepsis, la incidencia va a ser de 1 a 50,000 para plaquetas, que van a ser los hemoderivados que más comúnmente van a estar contaminados, y de 1 a 5 millones para los glóbulos rojos, que eso sí pues ya llevan un proceso pues más estandarizado para evitar que haya riesgo de infecciones en las transfusiones. Las reacciones pues también van a ser mucho más comunes en niños que en adultos, y el riesgo pues va a ser más significativo para los componentes pues que tengan mayor número de células, esto en cuanto a las hemolíticas. En el adulto pues va a ser bastante raro encontrarlas. La mortalidad pues también va a ser baja, 0.6 por millón a 2.3 millones de transfusiones. Pues obviamente era más antes que no se reconocían las entidades de TRALI y TACO y la de respuesta inmune contra injerto. Las series que más mortalidad llegan a reportar, pues por TACO hasta un 34%, pero esto va a estar muy condicionado por el tipo de pacientes a los que van a presentar TACO, que ahorita lo vamos a ver. Generalmente pues van a ser pacientes de edad avanzada y con bastantes comorbilidades. El TRALI está en un 23%, sobre todo por la situación aguda que causa a nivel del sistema respiratorio. Las de injerto contra huésped en un 20%, la sepsis hasta en un 13% y la anafilaxia en un 7%. ¿Cuándo sospechar de una reacción aguda a la transfusión? Pues vamos a observar primero por los cambios clínicos que van a ser muy pronunciados en relación al periodo peritransfusional. Como les mencionaba, la mayoría van a iniciar casi junto con el inicio de la transfusión, y los primeros síntomas que vamos a ver van a ser fiebre, escalofríos, prurito y urticaria, y posteriormente podemos llegar a encontrar dificultad respiratoria, hemoglobinuria, pérdida del conocimiento, trastornos de hipo o hipotensión, ictericia, sangrado anormal y oliguria o anuria. Las acciones inmediatas que se recomiendan en las guías de banco de sangre pues es detener inmediatamente la transfusión, y guardar la muestra que se está transfundiendo pues para un análisis, ¿no? A ver si había algo ahí, algo que no estuviera correcto. Mantener una vía intravenosa permeable y confirmar que se transfundió el producto correcto sería dentro de las medidas iniciales. En este cuadrito pues se describen los hallazgos clínicos de laboratorio y qué hemoderivados se asocian más a cada una de las reacciones transfusionales. En primer lugar, pues la reacción transfusional hemolítica aguda. Esta se va a presentar con fiebre, escalofríos, hipotensión, dolor de espalda y datos de coagulopatía. En los laboratorios pues vamos a ver una disminución de la hemoglobina, podemos encontrar datos de hemoglobinuria, un CUMS directo positivo, y pues los hallazgos que nos ayudan a detectar el CID, como la prolongación de los tiempos y el fibrinógeno bajo o disminución en el número de plaquetas. Los hemoderivados más asociados pues van a ser principalmente en serie roja. En plasma va a ser mucho menos común y muy raro en plaquetas. Generalmente va a ser debido a la incompatibilidad del grupo ABO, y generalmente le mencionaba pues a un error administrativo. La reacción transfusional anafiláctica pues va a ser un cuadro de hipotensión, angioedema, sibilancia y dificultad respiratoria. En el laboratorio pues vamos a encontrar al paciente con hipoxemia. Si se llegara a estudiar pues podríamos asociarlo a un déficit de inmunoglobulina A y anti-IgA, y esta generalmente pues se va a dar tanto por transfusión de serie roja como plaquetas y productos del plasma. El TRALI, la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, este va a ser un cuadro muy característico de dificultad respiratoria e hipotensión, fuera de contextos que lo expliquen de una manera más contundente. Aquí lo principal, pues vamos a ver una radiografía de tórax anormal, hipoxemia,
podemos observar una leucopenia transitoria y algunos anticuerpos muy específicos si se llegaran a analizar, que pues no se hace esto de rutina. Generalmente va a estar asociado a la serie roja, pero también se puede encontrar en plaquetas y productos del plasma. La sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones, pues también va a ser un cuadro caracterizado por dificultad respiratoria y presencia de estertores. Vamos a observar una radiografía de tórax anormal, hipoxemia y un aumento de marcadores de insuficiencia cardíaca. También va a estar muy relacionado a cualquier tipo de hemoderivados, pero aquí va a ser más dependiente de la cantidad de hemoderivado que estemos transfundiendo. La sepsis o la infección bacteriana pues se va a presentar con datos de respuesta inflamatoria sistémica y también podemos observar datos de coagulopatía. En el laboratorio pues podemos encontrar bacteremia en algún hemocultivo, leucocitosis y los hallazgos de las alteraciones de la coagulación. Como les mencionaba, los que suelen conllevar un mayor riesgo para infecciones de hemoderivados pues van a ser las plaquetas. Y la reacción transfusional no hemolítica febril, esta se va a caracterizar por fiebre, no hay ningún laboratorio que nos oriente y cualquier hemoderivado nos lo puede llegar a dar, pero el plasma va a ser extremadamente raro. La reacción transfusional alérgica a la transfusión, pues esta se va a presentar a lo mejor con un poco mayor de frecuencia, se va a presentar ronchas y urticaria. No hay un laboratorio tampoco que nos oriente, a menos que se haga alguna investigación específica. Y pues se puede generar con cualquiera de los productos sanguíneos. Ya entrando propiamente a lo que es la reacción de TACO, este va a ser un edema pulmonar principalmente debido al exceso de volumen o una sobrecarga circulatoria, sobre todo por el aumento de la presión hidrostática que va a causar extravasación a nivel de los lechos vasculares a nivel pulmonar y pues va a simular un cuadro como tal casi de sobrecarga cardíaca. Generalmente pacientes que tengan que transfundirse con un gran volumen y en un corto periodo de tiempo y que además tengan comorbilidades, ¿no? Enfermedad cardiovascular o renal subyacente. Generalmente el desarrollo de los signos y síntomas que estamos hablando se van a dar dentro de las 12 horas posteriores a la transfusión. Hay algunas definiciones para definir si un TACO es definitivo, probable o posible. El definitivo pues va a ser un paciente que previamente no tenía estos datos de sobrecarga, tiene una aparición o exacerbación dentro de las 12 horas al final de una transfusión sin ninguna otra explicación, y esto sería la dificultad respiratoria aguda, o si ya tenía una previa, pues que es tan peor en relación a la administración de los hemoderivados, que haya evidencia de un edema pulmonar en el examen radiográfico o bien ahora pues con el ultrasonido, la elevación en los marcadores de BNP o proBNP y otros cambios cardiovasculares inexplicables como una elevación de la presión venosa central. Si no están todos los marcadores o el tiempo de aparición con respecto a la transfusión no abarca dentro de las primeras 12 horas o el paciente tenía muy marcados los datos de falla cardíaca o de sobrecarga por falla renal, pues probablemente quizá no sea un TACO, ¿no? Y habría que evaluar si es un probable o posible TACO. Los factores de riesgo, el más importante, como les mencionaba, va a ser el volumen transfundido, dependiendo de, por ejemplo, los pacientes cardiópatas de la FEBI que el paciente presente, quizás hasta con, igual que con los líquidos, ¿no? Quizás hasta con 2 paquetes pudiéramos llegar a ver ya datos de sobrecarga, pero generalmente en protocolos de transfusión masiva, donde se usen de 8 a 10 paquetes globulares más los otros hemoderivados, pues va a ser mucho más probable que se presente. La disfunción cardíaca y renal preexistentes, la baja estatura y el bajo peso corporal, pues aunado a un menor volumen circulatorio que expandamos rápidamente con una menor cantidad de volumen. En los extremos de la edad, el paciente curse con algún cuadro de hipoalbuminemia. Las mujeres, la raza blanca y pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, pues van a ser los más susceptibles, ¿no? Según este estudio de cohorte retrospectivo, que pues la verdad incluye a bastantes eventos de transfusiones, ¿no? Más de 2 millones y fueron los que se vieron más afectados. La verdad es que los riesgos relativos, pues ninguno superaba los 2, sin embargo, pues sí se consideran estos los factores de riesgo más asociados. La fisiopatología, como les mencionaba ahorita, pues es más que nada un aumento de las presiones hidrostáticas en la vascularización pulmonar que genera pues una fuga
un síndrome de fuga capilar, quizá no tanto mediado por el aumento de la permeabilidad, sino pues por el aumento que les comento en las presiones hidrostáticas. La presentación clínica, pues los signos que mencionábamos, y les digo, muy importante la temporalidad, que es alrededor de las 12 horas después de la finalización de la transfusión. Podemos ver además disnea, ortornea, cefalea, hipoxia, hipertensión asociado al aumento del volumen, taquicardia, una presión de pulso amplia y distensión venosa yugular. Y también podemos llegar a encontrar estertores o sibilancias en el paciente. El tratamiento, pues el paciente todavía se encontraba en un protocolo de transfusión, sería conveniente pues, ver riesgo-beneficio y si es necesario detener la transfusión. Y pues las intervenciones que tengamos que llevar a cabo para estabilizar a un paciente con dificultad respiratoria, previamente pues, a considerar si estaba ya intubado o extubado, considerar la presión positiva no invasiva, y pues no demorarnos, ¿no? Si es necesario el manejo de la ventilación mecánica invasiva. El uso de diuréticos pues sí se ha asociado a una respuesta en este tipo de pacientes. Y valorar una vez llevada la estabilidad clínica del paciente, mejorando la dificultad respiratoria, si el paciente todavía necesita, pues reanudar la transfusión. El TRAL, en cambio, también va a ser una lesión pulmonar aguda. Esta no va a estar dependiente del volumen del hemoderivados que estemos transfundiendo, y esta sí se da más por una reacción de hipersensibilidad con un aumento de la cascada inflamatoria y de las moléculas de reacción de hipersensibilidad, que estas sí van a generar cambios endoteliales que van a conllevar activación celular y que van a aumentar la permeabilidad del endotelio y a permitir la fuga capilar. Esta se da de una manera más rápida, y pues se define como una nueva lesión pulmonar aguda que ocurre dentro de las 6 horas posteriores. Sin embargo, en la mayoría de los casos también va a ser mucho más temprana, ¿no? de 1 a 2 horas. Aquí para la definición se define el TRALI tipo 1 y el tipo 2, que va a ser también como por decir una causa probable y otra posible. En la TRALI tipo 1 van a ser pacientes pues previamente que no estaban en riesgo para desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda y que se acompañen de un inicio agudo con una hipoxemia de menos de 300. Quizá aquí sería difícil, pero la mayoría de nuestros pacientes pues no van a tener PAFIs tan altas. Una evidencia clara de edema pulmonar bilateral en imágenes y que esté dentro del margen de las 6 horas posteriores a la transfusión. Y que no haya una relación de factor de riesgo alternativo para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En el tipo 2, pues aquí sí veríamos a un paciente que previamente ya tenía un cuadro de SIRA, a lo mejor leve, o bien tenía factores de riesgo, el paciente ya estaba con algún proceso infeccioso, y que no sea quizás, pues que haya otra causa, pues quizá a descartar antes, que sea más sugerente el desarrollo de la insuficiencia respiratoria aguda y que se haya dado después de las 6 a 12 horas posteriores a la transfusión, pues se quedaría como un TRALI posible. Dentro de la epidemiología, como les mencionaba, pues la incidencia es bastante baja, del 0.04 a 0.1 de los pacientes transfundidos en 1 de cada 5,000 componentes sanguíneos transfundidos. Entonces, pues les digo, no. En teoría no se presenta pues con tanta frecuencia. Los factores del riesgo se van a dividir en los que son propios del receptor. Se va a presentar más en los pacientes críticos con evidencia de inflamación sistémica, que cursen con interleucina 10 elevada y elevación de PCR, pacientes que hayan sido sometidos a trasplante hepático, pacientes con antecedente de alcoholismo, que estén en un estado de insuficiencia circulatoria, que sean fumadores activos y que tengan un balance de líquidos positivos. Mientras que los factores de riesgos asociados al componente sanguíneo, pues principalmente va a ser plasma o sangre total de donantes que sean mujeres. El hemodderivado conlleva un aumento del anticuerpo de clase 2, del antígeno leucocitario humano, que pues sería difícil de poder evidenciar, y el aumento del volumen de los anticuerpos antígeno de neutrófilos humanos, que pues también no sería pues, mediante estudios moleculares del paquete que se esté transfundiendo.
Dentro de la patogénesis, pues como casi todas las enfermedades que conllevan un sustrato de hipersensibilidad, pues se piensa en teorías de 2 golpes, que uno va a generar que haya un aumento de las predisposiciones de secuestro y cebado de neutrófilos, y el segundo golpe que nos va a generar la activación de los neutrófilos. El primer golpe pues sería que el paciente desarrollara alguna de las siguientes condiciones, como sepsis, que esté con una enfermedad maligna hematológica, que haya sido sometido a una cirugía cardíaca, que esté bajo ventilación mecánica, porque son cuestiones bastante comunes en el paciente crítico, que haya sido sometido a una transfusión masiva, el alcoholismo crónico, la edad del paciente, sobre todo en los extremos de la vida, el estado de falla circulatoria, falla renal aguda o hepática, y que hayan sido sometidos también a cirugía espinal o de hígado, pues serían condicionantes para que en los tejidos empezara a haber secuestro de células blancas, que con el segundo insulto o el segundo golpe, pues estos desencadenaran toda la secuencia de activación de macrófagos y el aumento de las citocinas, sobre todo pues como les mencionaba ahorita, la serie roja y los derivados del plasma, pues que van a ser los que tengan una mayor cantidad de anticuerpos que vayan a generar esta activación de los neutrófilos. El cuadro clínico pues va a ser un deterioro respiratorio súbito. Les digo, generalmente va a ser en las primeras horas posteriores a la transfusión, pero se entiende un retardo considerable de hasta 6 horas. Si el paciente se intubó previamente, el hecho de observar con el paciente ya intubado el aumento de secreciones que sean de características de falla cardíaca, salmoneladas, espumosas, se va a ir presente hasta en el 56% de los casos. Entonces puede ser un dato bastante orientativo. El paciente que llega a presentar fiebre hasta en un 33%, hipotensión en un 32%, cianosis en un 25%, y son pacientes que pudiéramos llegar a observar una neutropenia transitoria, aunque esto pues es bastante inespecífico. Pues el diagnóstico pues, clínico y por imagen, por cualquier método de imagen donde podamos observar un edema agudo de pulmón, ya sea por radiografía, tomografía o por ultrasonido, y por recordar los criterios que habíamos visto, ¿no? La necesidad de que exista una hipoxemia, de la temporalidad de menos de 6 horas, y que no tengamos un diagnóstico más probable y más sugerente de esa falla respiratoria. El tratamiento, pues aquí la piedra angular, generalmente les digo, pues será a la 1, 2 hasta 6 horas, probablemente el paciente ya se haya acabado de transfundir. La piedra angular pues va a ser el tratamiento con oxígeno, dependiendo de la severidad del cuadro. Sí se estima que hasta un 70 o 80% de los pacientes van a requerir un manejo avanzado de la vía aérea y soporte hemodinámico. Se ha considerado el uso de esteroides para disminuir esta respuesta de hipersensibilidad. Una de las de las propiedades de los esteroides, pues actúan sobre los receptores de los neutrófilos y pudieran inhibir pues su activación. Sin embargo, pues no se han visto resultados que se asocien a mejoría de la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces es bastante controversial el uso de esteroides. En este cuadrito pues nos exponen un poquito las diferencias entre cada uno de los síndromes. La temperatura corporal, que generalmente va a estar presente en el TRALI y no en el TACO. La presión arterial, que en el TRALI va a estar por la reacción inflamatoria y vasodilatación, pues tendientes a la hipotensión, mientras que en el TACO, asociado a la sobrecarga, pues va a ser generalmente que se acompañe más de hipertensión. Los dos van a presentar como síntoma respiratorio una disnea aguda. Los datos de congestión venosa, pues obviamente van a ser más evidentes en el TACO. A la auscultación en ambos va a haber estertores, y en el TACO pues se puede acompañar de otros signos de insuficiencia cardíaca, como S3. La radiografía de tórax, pues en los dos va a haber infiltrados bilaterales difusos de nueva aparición. La fracción de eyección, pues generalmente se puede observar normal en el TRALI, mientras que en el TACO pues va a estar disminuida, sobre todo por los comórbidos de los pacientes. El líquido del edema pulmonar, que pues aquí realmente sería difícil estudiarlo, pero en el TRALI pues nos daría un exudado por el aumento de los componentes proteicos y celulares, mientras que en el TACO pues sería nada más un trasudado. El equilibrio de los fluidos, es decir, el balance, en el TRALI generalmente va a ser neutro negativo y en el TACO va a ser evidentemente positivo.
La respuesta de los diuréticos en el trali pues no van a tener utilidad, mientras en el TAC pues sí nos van a generar una mejoría significativa. El recuento de glóbulos blancos, como les mencionaba, se pueden encontrar aumentados de manera transitoria en el trali, mientras en el TACO no va a tener alteraciones, y el aumento de los marcadores cardíacos de insuficiencia pues va a estar elevado nada más en el TACO. Ese es un algoritmo, no sé si se alcanza a ver, pero aquí pues estarían la mayoría de las reacciones transfusionales, los signos que veíamos al principio, cada uno cuáles presenta, la susceptibilidad dependiendo de cada himoderivado y pues una guía pues para el manejo, que les digo, casi siempre pues va a ser la suspensión de la transfusión y dar el soporte según el tipo de reacción que estemos viendo en el paciente. Va a haber otros tipos de reacciones transfusionales que son retardadas. Estas se van a dar después de las 24 horas de una transfusión y pueden conllevar hasta entre un día 3 y un día 10 de la transfusión. Aquí pues va a haber ausencia clínica de hemólisis, pero va a haber demostración de nuevos anticuerpos de CUM directo positivo, y son pacientes que generalmente van a causar con una falla hepática no atribuible a otras causas, ¿no? Y pues eso sería todo. ¿Y pregunta? Muy claro. El algoritmo que pusiste, uno de los motivos de suspensión de la transfusión es la fiebre. Sobre todo cuando estén en medio privado se van a encontrar muchas veces esa pregunta. ¿Suspenden la transfusión? ¿Realmente se suspende o si tiene fiebre inician la transfusión? Bueno, o sea, tiene que ser significativo tomar en cuenta la temperatura basal, y el aumento de la temperatura o fiebre como tal no es un motivo de suspensión, pero si llega a elevar más de 2 grados centígrados durante la transfusión, sí sería, si se eleva de 1 a 2, pues sería medicar, ¿no? Dar paracetamol y ver si se controla la elevación térmica. Si a pesar de eso sigue incrementando la fiebre, pues sí sería motivo de suspensión y revisar que haya sido, sobre todo para la seguridad de que no haya habido un error administrativo en la gestión de la transfusión. ¿Cuánto tiempo tienes para transfundir? ¿Qué es lo que más transfundimos? ¿Un concentrado eritrovital? Pues, que la sacan del banco. Pues por lo general se recomiendan, sobre todo para las reacciones asociadas a volumen rápido, de 3 horas. Hay veces que se tiene que hacer esto de una manera más rápida, sobre todo si los datos de la pérdida sanguínea son muy severas. Yo había visto que es menos de 1 hora, pero no. ¿Y pero cuánto tiempo? ¿A partir de que le sacan el paquete? Ok. Que son el tiempo, o sea, ¿Cuánto es el máximo de tiempo que tienes para transfundir? son casi las 3 horas, por eso es que está, porque las 4 horas empieza a perder el efecto y ya no. Pues hay una velocidad de infusión indicada pues para los paquetes, pues. No puedes hacer un paquete para más de 4 horas. Bueno, no se puede, pues. Se echan a perder, coloquialmente. Y la velocidad de infusión que te dice la biografía, casi todas estarán como 3 horas, pues. Esa es la velocidad recomendada. Pues, tampoco está recomendado darle así como equivalente. Bueno, esas son técnicas que yo no he revisado que digan ningún lado en la literatura, pero que se aplican en la vida. Sí. Porque el paciente está en modelos pasa. Algo que me tocó leer, pues, sobre todo en rotaciones así de mato, de onco, eran los usos de filtros oncorreductores para disminuir el riesgo de reacciones transfusionales. Pero últimamente no he leído nada respecto a eso en cuestión de la transfusión fuera de contexto oncohematológico. Bueno, yo tendría que es un estándar de atención y que en cualquier transfusión tiene que estar incluido el filtro. O sea, por hecho de que tienes que usar. No, pero es un estándar. Bueno, debería de ser. Sí, es un Pero no es la realidad. Sí, porque no. Solamente que hay bancos de sangre que tienen mecanismos de leucorreducción así estandarizados como su metodología de producción y todos están leucorreducidos, pero no todos los bancos de sangre tienen ese. En lo privado sí es prácticamente un estándar, siempre van a encontrar que sí está la indicación de transfusión aquí por cuestiones de costos.
En Kines, Privado prácticamente van a verse todo. en Kines se echan a perder porque les liberan, no recuerdo el número de filtros que les dan al mes y no hay tantos pacientes, no transfunde tanto y se caducan ahí los. Pero si tienes el recurso limitado, tienes 2 pacientes que vas a transfundir, ¿a cuál paciente se lo daría? El beneficio de la leucorreducción. El que tenga el mayor riesgo para presentar una reacción. El paciente ya previo Tú sepas que lo vas a transfundir un montón de veces, ¿no? Eso, por ejemplo, en los hematológicos, en los oncológicos, que a pesar de que la valoración nos dice que más de 2 grados, ¿no? Tienen fiebre, los transfunden, los medican y pues. Hay pacientes que sean candidatos a algún trasplante, cualquier transfusión va alterando pues también los complejos de histocompatibilidad. Entonces, si tú piensas que lo vas a trasplantar a tu paciente, idealmente tendría que ser leucorreducción. Entonces, en ese tipo de escenarios en especial, pues lo ideal es como dice el doctor, pues, que todos sean leucorreducidos, pero si tienes que escoger, pues escoge que tenga mayor riesgo. Y otra cosa que luego hacemos, llega el paciente, llega urgencias y le pido que lo crucen 5 paquetes globulares. Para una situación de urgencia, pues hasta sin cruzar, ¿no? Pero, porque si lo cruzas y tú dices, no, pues es que ya me hicieron pruebas de compatibilidad. Pues sí, para el paciente no le habías transfundido nada. Ya que le transfundieron 1, 2 o 3 paquetes, las reacciones inmunológicas te pueden generar reacciones adversas al 4º, 5º paquete, que su cuerpo sí era compatible al principio. Entonces, esos paquetes, ya al final, pues obviamente tienen un mayor riesgo de hacer reacciones transfusionales, porque prácticamente deja de estar cruzando el paciente. Tú cruzas a otro paciente diferente al inicio del evento. Entonces, esos cruces múltiples, pues no son adecuados, pues. Deberíamos de cruzarle de paquete en paquete. Eso no es práctico, pues. Por eso cruzamos de 2 en 2. Pero después de la transfusión del paquete, el paciente cambia su susceptibilidad y su respuesta inmunológica. Puede hacer que reaccione al segundo, aunque ya estuviera compatible. Y pues a mí sí me gustaría hacer énfasis de que pues la gente se muere de reacciones transfusionales. Todo eso que ven ustedes de que tenemos que firmar la hoja de verificación, que no lo hacen en todos los servicios. Es porque se muere la gente de errores humanos, pues. Alguien que se equivoca de paquete, le ponen un paquete de otro paciente que no era, ni siquiera el grupo sanguíneo y se muere. De terror, ¿no? Es que aparte se murió un paciente que ni siquiera necesitaba una transfusión. O sea, ya el paciente, también por eso de que pues, vean quién sí necesita, ¿no? Era un paciente pediátrico que era un gran quemado, ya estaba infartado, ya no tenía ningún área corriente. El paciente ni siquiera estaba canalizado. Entonces, le pedía otra vez 7-9 de hemoglobina y indica la transfusión. Y se va, nadie supervisa la transfusión. Lo traen en el paquete de otro paciente. Lo canalizan para transfundir. Y hacer una reacción transfusional así severísima. Yo llegué en la tarde y me dijo, siento que me voy a morir. Sensación de muerte en mi mente. Tenía dolor abdominal, fuerte, severo. Luego hizo insuficiencia respiratoria, estaba orinando como Coca-Cola. Y se murió. O sea, pues no le pudimos ayudar. No, menos. 12. Y ya el paciente ya había resuelto las cosas. Ya no está. De hecho, a raíz de eso, por eso se tomó más control. Y yo certificado. Me acuerdo que no me dejaban hacer convenios, ni nada. Estaba yo castigado. Y yo nomás, de hecho, es que ahí en Quemados hay un pediatra montano. Pero el pediatra estaba de vacaciones. Pero ahí el internista trabaja mucho. Y pues la internista estaba de vacaciones. Entonces, ¿quién estaba? Pues no me acuerdo. No. Dejaban los chillando.
Puedo hacer Entonces, pues no es un procedimiento inocuo, siempre hay que valorar riesgos, beneficios, y porque nos dijo Diana, a lo mejor si tomamos un umbral más bajo, pues nos evitamos a lo mejor alguna que otra reacción. Que a lo mejor no lo mata el paciente, pues, pero de todos modos, pues sí es algo que hay que empezar con mucho. El que estuvo del tumor suprarrenal, que después de la transfusión que fueron muchos grupos A, veo, hizo insuficiencia respiratoria después. Pues él hizo daño. ¿Has oído de la transfusión para la rejuvenación? Rejuvenación. Rejuvenación. La rejuvenación. Para rejuvenecimiento, algo escuchado la